Buen día, soy tu tutora de Matemáticas 2 y vamos a comenzar a analizar el módulo 4 de nuestro curso, que es Sistemas de Ecuaciones Lineales y Desigualdades. Como pequeña introducción, si notamos a todo nuestro alrededor, en donde nos desarrollamos, nos podemos dar cuenta que existen muchas líneas. Estamos rodeados de ellas, ya sean curvas o rectas, pero vamos a concentrar nuestra atención en las líneas rectas. ¿Qué podemos notar acerca de ellas? Algunas son, por ejemplo, en alguna ventana, en la puerta, en la forma de nuestro cuarto. Y bueno, básicamente eso es lo que vamos a aprender en este curso, a identificar las características de las líneas rectas, cómo se cruzan con otras o por qué no lo hacen. Y bueno, las competencias que vamos a adquirir en este módulo es el poder identificar y representar las rectas paralelas y perpendiculares de una manera gráfica y algebraica y entender completamente sus conceptos. Además resolver problemas mediante la aplicación de sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales. Durante este módulo se comprende de 3 unidades: familias de rectas, sistemas de ecuaciones lineales y desigualdades. Pero en este video solo vamos a analizar la unidad 1, que es familias de rectas. Como ya había dicho, vamos a analizar las curvas que nos rodean. Por ejemplo, en la pantalla de su computadora ustedes pueden observar líneas, curvas y rectas. Lo que hay que enfocarse ahorita es en las líneas rectas. Y bueno, en esta unidad las competencias que van a adquirir es el poder identificar las gráficas de las líneas paralelas y perpendiculares y además representar de forma algebraica las rectas paralelas y perpendiculares. Esta unidad tiene 2 temas: rectas paralelas y rectas perpendiculares. Y bueno, el primer tema, las rectas paralelas. ¿Qué es una recta paralela? Una recta paralela o las líneas paralelas son aquellas que nunca se cruzan. Como podemos ver en esta imagen que tenemos aquí, si nosotros alargáramos estas líneas moradas, verde y azul infinitamente, que no nos alcanza nuestra pantalla, pero imaginémoslo, nunca se van a cruzar. Y ya que notamos esto, les podemos dar la característica de que son líneas paralelas. Entonces, para hacer este concepto un poco más formal, vamos a utilizar los conceptos de M y B que vimos en la unidad anterior. M, que es la pendiente, y B es la ordenada al origen, que se relacionan con esta ecuación que tenemos aquí, que es la ecuación de una recta. Y nos va a permitir representar estas líneas que tenemos aquí en este plano cartesiano. Entonces, seguimos. Primero, hay que recordar del módulo anterior que la pendiente o M es igual a la diferencia de Y sobre la diferencia de X. ¿A qué me refiero con esta diferencia? Nosotros vamos a escoger 2 puntos en la gráfica y van a ser nuestro X1 y Y1 y nuestro X0 y Y0. Y vamos a usar esta ecuación que tenemos aquí
que nada más es la representación como expandida del concepto que tenemos aquí de la pendiente. Entonces, finalmente decimos que la pendiente es igual a y1 menos y2, esa es la diferencia, sobre x1 menos x0, perdón, era y0. Realmente puede ser y2, o es dependiendo de la notación que ustedes le quieran dar. Bueno, ya que recordamos ese concepto, también tenemos que recordar que B es la intersección con Y de nuestra gráfica, más bien de nuestra recta, donde B va a ser igual a donde la recta cruce el eje Y. A esto se le llama ordenada al origen. Es un concepto que vimos en la unidad anterior. Entonces, vamos a ver cómo se calcularon estas ecuaciones de estas rectas. Entonces, les digo, lo primero que hacemos es tomamos dos puntos de la recta. Generalmente, si cruzan el eje Y, siempre vamos a tomar ese punto y vamos a tomar otro punto que podamos identificar bien. Por ejemplo, en esta primera tomamos el punto de menos 4, menos 3. Aquí, si se dan cuenta, es menos 3. Entonces, nuestro x1 es 0 en x y 4 en y. Y nuestro x0 es menos 4 en x y menos 4 en y. Entonces, nada más sustituimos en esta ecuación. Colocamos los valores y nos queda que menos 4 menos menos 4 va a ser 4 más 4 por ley de signos, que nos da un 8. Y luego 0 menos menos 4 por ley de signos, esto se vuelve positivo y queda 4. Si dividimos 8 entre 4 nos queda 2. Esa va a ser nuestra pendiente. Y solo tenemos que ver en qué valor de y cruza la línea. Aquí es 4, entonces B va a ser igual a 4. Y bueno, si recordamos la expresión anterior, ya nada más vamos a sustituir en esta expresión que tenemos aquí. La pendiente, que es 2 más el 4, y nos va a quedar que y es igual a 2x más 4. De igual manera, lo vamos a hacer con la siguiente recta. Tomamos el primer punto, que es menos 1,0. Aquí lo tenemos. Más bien, 0,-1, perdón. Y el siguiente punto es 2,3. ¿Sí? 2,3. Sustituimos, simplificamos y nos va a quedar 4 sobre 2. Que de igual manera nos va a dar 2 de pendiente. Y nada más hay que checar dónde la recta cruza el eje Y. Aquí lo está cruzando en menos 1, entonces por lo tanto B va a ser igual a menos 1. Y si sustituimos en la ecuación de Y igual a mx menos B, nos queda esta ecuación, Y es igual a 2x menos 1. Finalmente, en la última recta, la azul, igual tomamos dos puntos, 4,3 y 0,-5. Sustituimos, simplificamos y nos queda 8 sobre 4. Y pues si dividimos nos queda 2. Y ahora solamente hay que ver dónde cruza el origen. Aquí hay un error. Dónde cruza el origen la recta, que va a ser aquí. Y este no es 4, es menos 5.
Entonces va a quedar 2 y menos 5. Entonces lo sustituimos. Porque recuerden, aquí se las voy a volver a anotar. Recuerden que la ecuación que estamos usando para hacerlas es la pendiente por X más la ordenada al origen. Y pues si se dan cuenta, finalmente queda eso. Queda 2X menos 5. Aquí no se van a confundir, no es una X, solo estaba mal el valor. Listo. Y pues así es como sacamos la ecuación de una recta. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estas tres rectas? Si podemos notarlo, el valor de la pendiente es igual en las tres rectas. Todas ellas, m es igual a 2. Y b, la ordenada al origen, es diferente. Básicamente, ¿qué nos dice esto? Que una recta paralela, o más bien rectas paralelas, se pueden definir si tienen la misma pendiente, sin importar qué valor en la ordenada al origen tenga. Aquí lo importante es que la pendiente tiene que ser igual. Esto si lo formalizamos un poco más, lo vamos a decir así. La recta 1 tiene que tener, la recta 1 tiene que tener la forma de y es igual a m1x más b1 y la recta 2 va a tener la forma de y igual a m2 por x más b2. Pero m1 y m2 tienen que ser iguales. Esto se traduce en que las pendientes son iguales, aunque b1 y b2 sean diferentes. Es decir, que las intersecciones con el eje son diferentes. Esta es la definición de las rectas paralelas. El siguiente tema es rectas perpendiculares. ¿Qué es una recta perpendicular? Las líneas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Vamos a observar la gráfica para comprender mejor este concepto. De igual manera que con las rectas paralelas, vamos a utilizar los conceptos de pendiente y ordenada al origen, que se relacionan con la recta la ecuación de una recta, para poder entender mejor cómo se representan estas líneas. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar las ecuaciones de las dos líneas que tenemos aquí. Igual, vamos a tomar 2 puntos en cada recta para poder utilizar los conceptos anteriores y poder calcular su pendiente y su ordenada. Bueno, la ordenada la podemos identificar rápido. Entonces, en la primera recta, el primer punto va a ser 0,1. Y el segundo punto va a ser 4, menos 1. Vamos a sustituir sus valores en esta ecuación y simplificar. 1 menos menos 1, por leyes de signos, eso se convierte en un más y nos queda 2. Y menos 4, entonces es 2 sobre menos 4. Si simplificamos nos queda menos 1/2. Y ahora, ¿dónde cruza el eje Y? Cruza el eje Y en 1. Entonces B es igual a 1. Por lo tanto, nuestra ecuación va a quedar igual a menos 1/2 por X más 1. Esa es nuestra primera ecuación. La segunda ecuación, tomamos este primer punto que va a ser 2,2. Y el segundo punto va a ser 0 en X, menos 2 en Y. Sustituimos
Y simplificamos. Nos va a quedar 4 sobre 2. Y si dividimos esto, nos queda 2 de pendiente y vemos dónde cruza el eje Y. Lo cruza en menos 2. Entonces B va a ser igual a menos 2. Y finalmente la ecuación de nuestra recta va a ser igual a 2x menos 2. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos notar? Que como en las rectas paralelas. Lo que aquí vemos es que las pendientes son menos 1/2 y 2. Y que los valores de B, al igual que en las paralelas, son indistintos. Entonces, aquí lo que tiene que pasar para que se forme este ángulo de 90 grados es que las pendientes tienen que ser de signo contrario y tienen que ser recíprocas. Si recuerdan, el recíproco de un número va a ser, por ejemplo, un número n. Su recíproco va a ser 1 sobre n. Tienen que recordar esta regla. Entonces, si nosotros tenemos una recta que es, por ejemplo, hagámoslo aquí un poco abajo, y es igual a 3x menos 5, ¿cuál sería su recta perpendicular? Su recta perpendicular sería, el recíproco de 3 sería 1/3. Entonces, su recta perpendicular quedaría, como lo vamos a escribir un poquito más abajo, y es igual a menos, porque tiene que ser el signo contrario, 1/3 de x con algún valor de b. Más bien es más un valor de b, porque el valor de b es indistinto. Podemos poner aquí cualquier otro valor. Aquí, eso lo único que va a hacer es mover la recta. Es que tendremos que graficarlo, pero la va a mover a lo mejor en este sentido, si esta fuera nuestra recta, o en este sentido, pero seguiría siendo perpendicular porque seguiría formando este ángulo. O si la recta fuera esta, la de este lado, seguiría moviéndose nada más así, en estos sentidos. No cambiaría el ángulo en el que se cruzan, seguiría habiendo un ángulo de 90 grados aquí. Entonces, las líneas perpendiculares tienen que tener, o sea, su pendiente tiene que ser de signo contrario y recíprocas. El recíproco funciona de la misma manera, o sea, si tenemos n, su recíproco es 1 sobre n, pero si tenemos 1 sobre n, también podemos pasarlo a n como su recíproco. Funciona hacia los dos sentidos. Formalizando un poquito más la definición, vamos a tener aquí que la línea 1, su forma va a ser y igual a m1x más b1, y la línea 2 va a ser igual a va a ser y igual a m2 por x más b2, siempre y cuando m sea igual a menos 1 sobre m. Esto, dicho en palabras, es que las pendientes son de signo contrario y recíprocas, y por lo tanto las líneas van a ser perpendiculares. Pero, ¿qué es lo que pasa si nuestras pendientes o las intersecciones con el eje tienen cualquier otra característica? ¿Qué es lo que pasaría? Entonces las líneas simplemente se van a cruzar. No hay otra forma de decirlo.
y a estas líneas se les van a llamar oblicuas. Si las pendientes no tienen las características que vimos anteriormente, que sean iguales o que sean de diferente signo y recíprocas, las líneas se van a llamar oblicuas y simplemente se cruzan en algún punto. Ese es el concepto. Bueno, eso sería todo por este video. Y bueno, quiero recordarles de las actividades de la semana 11. No tienen ninguna actividad evaluable esta semana. Solamente necesitarían realizar el ejercicio 1 de rectas para reafirmar el conocimiento que estamos viendo en esta primera unidad. Sí. Hasta me parece que dentro de 2 semanas tendrían una actividad entregable. Entonces, ahorita lo importante es que vayan revisando los contenidos de las unidades. Espero que el video les haya servido y nos vemos la próxima semana.